Yo quiero primero dar un saludo especial a la mesa principal, al presidente Sebastián López y quienes tan amablemente pues nos han convocado para venir hoy a conversar sobre este importantísimo tema para la región metropolitana y para el distrito de Medellín. A los honorables concejales, a la administración municipal presente, al secretario encargado de movilidad y me acompañan también desde la Subdirección de Transporte Mateo Molina como subdirector y el doctor David Salazar, quien es asesor jurídico, al igual que la líder y algunos funcionarios de la entidad. Yo quiero iniciar contándoles que este importante proyecto para el Valle de Aburrá no ha sido un proyecto que se ha dado a espaldas. Al contrario, yo creo que una muestra de las intervenciones que hemos recibido el día de hoy es que es un proyecto sobre el que se viene hablando hace mucho tiempo, un proyecto que hace parte del Plan de Desarrollo Distrital y un proyecto que también ha sido parte de todo el Consejo Metropolitano de Movilidad que se lidera desde el área metropolitana, porque desde allí, con las diferentes administraciones, hemos venido teniendo conversaciones ya desde el año pasado sobre la importancia de implementar el sistema de recaudo interoperable e inteligente. Lo primero, pues yo tenía acá una presentación, no sé si de pronto me la puedan poner para apoyo y quizás me regalan el apuntador porque voy a saltarme gran parte de ella. Yo creo que sabemos que es un sistema de recaudo interoperable. Yo traía pues algo mucho más a detalle para poderles contar hoy, pero voy a tratar de centrarme más en las situaciones en las que aún persisten dudas frente a esta implementación. Voy a saltarme acá, por El favor. sistema ¿Me permiten? Voy a saltarme hasta acá un poco y contarles que este proyecto es un proyecto que se trata de una transformación no solamente tecnológica y operativa, sino un proyecto que realmente transforma la cultura de esta región metropolitana. Y transforma la cultura porque muchos de ustedes han comentado diferentes situaciones que se dan en el transporte público, tanto masivo como colectivo, pero realmente en la medida en que nosotros podemos garantizarle al usuario una mejor calidad y unos mejores beneficios también en los asuntos tarifarios, pues nos damos cuenta que lo que estamos generando es una transformación social. No hay nada más equitativo que realmente poder tener unas tarifas aplicadas de manera justa, pero nosotros hoy como autoridad de transporte metropolitano no podemos dar ese paso hacia una diferenciación tarifaria si no tenemos la información que nos permita generar esa diferenciación en cada tarifa, diferenciación incluso poblacional. No es lo mismo y qué bueno poder tener con la información que nos dé el sistema de recaudo interoperable, saber cuántos adultos mayores del distrito y de nuestro Valle de Aburrá usan el sistema y poder tener con ellos esa diferenciación. ¿Cuántas personas de la fuerza pública, cuántos niños pues niños o adolescentes que lo usan para ir a los colegios? Entonces, toda esta información va a ser clave para que nosotros podamos realmente avanzar en esa transformación que queremos. Yo quiero darle las gracias siempre a este consejo. Medellín tiene un consejo de lujo y lo digo porque es un consejo supremamente calificado y objetivo donde se dan unas posturas sobre las cuales podemos conversar, pero sobre las cuales también nos invitan a reflexionar para que podamos hacer mejor las cosas. Y sé que no va a ser la excepción, que en este proyecto que venimos avanzando desde el área metropolitana, también ya en conversaciones con la Junta, porque esto es un tema que se ha llevado ya a Junta Metropolitana, pues lo podamos sacar adelante entre todos y con beneficios reales para la comunidad. Me voy a centrar ahora un poco en la propuesta con los tiempos y con la implementación, que sé que es uno de los temas en los que más se ha generado duda. Sea lo primero decir, bueno, acá hay una normativa que nos cobija, sea lo primero decir que esta implementación del sistema de recaudo interoperable no es ni un invento ni un capricho de la autoridad de transporte. Está completamente reglamentada, está completamente en el marco de la ley y estamos también completamente en mora de poder avanzar hacia darle cumplimiento. Voy a avanzar acá un poco entre cómo lo vamos a lograr y es precisamente porque acá es donde se han generado las dudas más importantes. O sea, lo primero decir que teniendo el acuerdo metropolitano,
que se aprueba en Junta Metropolitana, nosotros tenemos la base jurídica o la herramienta jurídica para poder entrar a la fase de la reglamentación. En esa fase de la reglamentación, que es la fase 1 del proyecto, vamos a tener muy claramente cuáles son esos escenarios de financiación posibles. ¿Por qué? Porque si bien hoy conocemos cuáles son los costos aproximados que puede tener la implementación, tanto para la entidad del interior, porque nos tenemos que organizar como área metropolitana para recibir esta nueva competencia o para recibir, digamos, estas nuevas actividades, también tenemos claro cuáles son esos costos que puede tener la implementación, el CAPEX y el OPEX de la implementación hacia el sector o hacia lo que tenemos que tener como infraestructura para poder montar todo el sistema. Sin embargo, hay varias fuentes de financiación posibles y yo quiero dejar un mensaje muy claro en este punto y es que las vamos a analizar todas y que siempre desde el área metropolitana ha sido el sector transportador, ha estado con nosotros acompañándonos desde el primer momento de esta administración, conversando sobre muchos temas que quedaron 4 años congelados, pero que otra vez por fortuna pudimos volver a tener esas conversaciones. Y saben que siempre buscamos cómo escuchar, pero sobre todo cómo actuar de la mejor manera para que esto sea un gana-gana, para que todos podamos encontrar, digamos, las mejores formas de hacer las cosas. En ese sentido, estamos supremamente comprometidos a buscar cuáles son esas fuentes de financiación, a buscar cuáles son esos escenarios y a poder, como les digo, definir también con nuestra Junta Metropolitana cómo vamos a actuar frente a esto. Acá hay un dato que es importantísimo y es que a la fecha de los 6.500 buses aproximadamente que tenemos en nuestro Valle de Aburrá, 2.000 ya hacen parte de la integración a través de la cívica y vienen trabajando con el metro, algunos hace ya varios años. Cerca de 2.000 o un poco más de 2.000 buses nos han manifestado esa amplia posibilidad que tienen de que una vez tengamos la reglamentación y tengamos también los avales para que puedan entrar las empresas a ofrecer este servicio y a empezar a operar, puedan entrar rápidamente en la implementación. Y con esto podemos decir que estamos en cerca de un 60% de los buses del área metropolitana con una amplia posibilidad de que una vez superemos la fase 1, estemos en una fase 2 ya dándole una implementación importante a este sistema. ¿Qué quiere decir esto? Que no estamos muy lejos de que lo podamos lograr, que no estamos muy lejos de que podamos encontrar cuáles son esos mejores caminos y sabemos que hay que hacer un esfuerzo, pero es un esfuerzo colectivo, es un esfuerzo donde hoy hay una administración del área metropolitana con la decisión de poderle entregar a Medellín y al Valle de Aburrá un sistema que sea inteligente y que beneficie a los usuarios, pero también sabemos que las empresas están comprometidas y eso lo valoramos profundamente. También vemos un consejo comprometido, un consejo que siempre está del lado de la comunidad, pensando en qué es lo mejor para todos y eso es importantísimo. Entonces acá las barreras a superar sabemos que son cada vez mínimas. Cuando nos escuchamos entre todos y tenemos esta posibilidad, nos damos cuenta de que lo que hay que superar es muy poquito y seguramente vamos a encontrar la ruta para superarlo rápidamente y tiene que ver precisamente con esa fase donde vamos a estudiar la financiación. Entraremos más o menos sobre el mes de junio o julio del año entrante ya a tener toda la organización y el montaje al interior del área metropolitana para poder empezar a avalar las empresas operadoras de recaudo y los proveedores de la tecnología. Y una vez tengamos ya estos avales para los operadores, ahí sí empezamos a contar ese año que estamos proponiendo en el acuerdo para que se culmine la implementación del sistema. Es decir, en ese año posterior a que tengamos el aval de los operadores, las empresas tendrán la oportunidad de buscar cuál es el mejor operador para poder culminar este proceso. Nosotros estamos convencidos que es el mejor camino hacia tener una ciudad más incluyente, hacia tener grandes beneficios para las comunidades. Acá pues estas cifras las conocen, hemos tenido más de 9 sesiones de comisión
pero repetirles pues y que quede esta tranquilidad, y es que el CAPEX y el OPEX que necesitamos para la implementación al interior del área metropolitana lo tendremos garantizado con recursos del presupuesto 2026 de la entidad, y con esto podremos tener todo el montaje necesario para la segunda fase, y los recursos de implementación que se deben tener en los equipos para los buses, que suman aproximadamente 35.500 millones de pesos para 4.500 buses. Sobre estos es sobre los que nos vamos a centrar a buscar esas fuentes y esos escenarios. Yo les agradezco mucho, quisiera dejarles a los concejales. ¿Cuánto más? Muchas gracias. No, yo seré muy breve. Quisiera pues dejarles esta presentación. Acá hay muchos más datos e información que les traía, pero que ustedes como concejales la puedan tener, porque siguen más cosas, o sea, seguimos avanzando. Esto sin duda va a ser uno de los hitos más importantes que va a dejar en materia de transporte el área metropolitana para el futuro de este Valle de Aburrá. Como les cuento, hemos tenido espacios donde hemos conversado con el gremio, con el metro, con las comunidades, con los operadores de tecnología, más de 20 espacios y 9 reuniones de comisión accidental. Hemos dado respuesta a más de 160 preguntas formuladas por los diferentes actores, buscando también que este proyecto de acuerdo pues escuche, que sea un proyecto que se pueda realizar teniendo en cuenta pues las diferentes inquietudes, pero obviamente teniendo en cuenta que estamos en el marco de una regulación nacional, en el marco normativo que nos faculta para poder dar estos pasos. Nosotros seguimos avanzando muy de la mano, obviamente, de escucharlos, de dando las gracias nuevamente por estos espacios, pero teniendo la convicción de que el mejor camino que podemos tener para el Valle de Aburrá es dar del paso de este acuerdo metropolitano y un paso posterior que seguramente se dará, que es la constitución del FED metropolitano. Ese sería realmente un granito posterior a que podamos tener este sistema de recaudo interoperable, que no somos ni los primeros ni los únicos que lo hemos hecho. Ya el país ha avanzado, hay ciudades que vienen avanzando como Barranquilla, nos acompaña también y nos hemos hecho acompañar de expertos en esta implementación que se tuvo en Barranquilla, precisamente para no cometer los mismos errores que seguramente cometieron algunos, y entendiendo también que las dinámicas del transporte de cada ciudad son bastante distintas, pero que es importante apoyarnos pues en ese conocimiento de los expertos. Nosotros hemos sido juiciosos en estudiar este tema, lo seguiremos siendo. Pensamos que el acuerdo metropolitano va a estar aprobado próximamente y vamos a necesitar mucho ese apoyo para que en la reglamentación pues también podamos tener esas mejores alternativas. Cuenten con que desde el área que hemos hecho las cosas de manera abierta para todos y de manera incluyente lo seguiremos haciendo, pero que también tenemos claridad en que dentro del ejercicio de la autoridad de transporte pues hay unas competencias claras por las que debemos responder. Así que vamos para adelante. Nuevamente agradecerles por las intervenciones que son constructivas, que son muy valiosas y que nos ayudan a tener un camino de verdad muy dispuesto para que podamos hacer las cosas de la mejor manera para nuestras comunidades. Yo terminaría acá la presentación y, como les digo, me gustaría dejarles el videíto también para que lo tengan como material de apoyo, y sé que lo podemos proyectar. Es un minuto, creo que dura 1 minuto y 20 segundos, pero tener un poco acá de claridad. Muchas gracias, y con esto terminaría la intervención del área metropolitana. El Sistema Integrado de Transporte del Valle de Aburrá está conformado por los subsistemas masivo y colectivo, que mueven cada uno el 50% de los viajes de transporte público, donde el 80% de los usuarios son de los estratos 1, 2 y 3. El proyecto del Sistema Interoperable de Recaudo del Área Metropolitana del Valle de Aburrá busca tener un único medio de pago para todos los modos que conforman el sistema, con estructura tarifaria unificada y beneficios tarifarios para los diferentes perfiles
perfiles de los usuarios, permitiendo, por ejemplo, transbordos entre los subsistemas, así como facilitar hacer pagos con otros medios como tarjetas débito y crédito. Como autoridad de transporte, asumiremos la rectoría del sistema de recaudo. Seremos los propietarios del medio de pago, de la información del sistema y administraremos y supervisaremos los ingresos. La implementación del Sistema Interoperable de Recaudo Electrónico es un paso fundamental en la apuesta del área metropolitana por consolidar un sistema inteligente de transporte metropolitano, moderno, seguro, teniendo como eje central al usuario, mejorando su experiencia en el transporte público. Bueno, muchas gracias, doctor. Antes de darle el uso de la palabra a las otras dependencias, queremos extender un saludo de bienvenida a los estudiantes del Colegio Nuestra Señora de la Providencia, que están aquí acompañándonos. Bienvenidos siempre al recinto de la democracia, esta es su casa. Bueno, no sé quién más de las dependencias, el secretario de Movilidad. Listo. Hasta por 10 minutos, doctor, bien pueda. Bueno, muy buenos días para todos los concejales. Es un placer estar aquí de nuevo en el recinto acompañándolos en otro proyecto para la ciudad. En materia de secretario de movilidad encargado. Mi nombre es Luis Eduardo Echeverri. Vengo con la doctora Viviana Tobón y saludo muy especial a los señores del gremio transportador, a los compañeros de la administración que nos acompañan, a los estudiantes que llegaron acá a este recinto donde comenzamos a legislar desde acá en materia de muchos temas que incluso le convienen a ellos, y este es uno de los temas que indirectamente va también a esas poblaciones que tenemos. Y es bueno que ellos se enteren de primera mano de qué se toca acá. Desde la Secretaría de Movilidad, pues un saludo muy especial también a la doctora Paula Palacio, que es la autora activa en este proyecto de acuerdo. La Secretaría de Movilidad viene acompañando al área metropolitana en la implementación del sistema interoperable de recaudo. Y nosotros tenemos también una competencia, ya que en el distrito de Medellín el sistema público colectivo también tiene que ver con el control que nosotros ejercemos desde la Secretaría de Movilidad en lo que tiene que ver con las rutas del distrito. Todas las otras, pues, en materia del área metropolitana y los otros distritos, pues, tienen una clara connotación con el área metropolitana, que es la que tiene la competencia frente a ellos. Nosotros, desde la Secretaría de Movilidad, pues, estamos muy compenetrados con este proyecto de ley y venimos trabajando, pues, todas las líneas frente a las preguntas que nos hicieron, que son 4. La doctora Viviana Tobón trae una presentación también para enseguida proyectarles frente a esas 4 inquietudes, pero es claro que nosotros en el distrito venimos interesados en darle soluciones al transporte público colectivo. Por eso desde el plan de desarrollo se incrementó una línea y un pilar 4 donde tiene que ver con toda la sostenibilidad del transporte en materia, pues, de movilidad. Y ahí es donde nosotros le apostamos a ese tema para darle soluciones. Venimos también con algunos proyectos que tenemos al interior de la Secretaría de Movilidad, donde sacamos recursos y los estamos invirtiendo también en los estudios técnicos y en la viabilidad de este proyecto, para, con la mano del área metropolitana, sacar adelante un proyecto que va a ser universal, donde llegamos a tocar todos los territorios del distrito y de los municipios, para brindarle a muchas personas una tarifa incluso diferencial por grupos poblacionales, como los tenemos también en el metro, que llegamos con una tarifa interoperable de recaudo que maneja algunas situaciones también. Todo eso se está analizando en la mesa con el área metropolitana y con la Secretaría de Movilidad de Medellín. Yo creo que el secretario que venga y coja el rol
en estos días va a seguir con la misma intencionalidad. Yo vengo con todo lo que viene trabajando Mateo desde que cogió la Secretaría de Movilidad y que le apostó arduamente a este proyecto. Ahora sí los dejo de pronto con la doctora Viviana para que les dé más claridad frente a las 4 interrogantes que tenemos del proyecto. Muy buenos días para todos y para todas. Sin mayor protocolo, porque ya mis antecesores pues, lo hicieron, sencillamente quisiera, tenemos de pronto el apuntador para poder pasar la presentación. Vamos a dar respuesta desde la Secretaría de Movilidad a las 4 preguntas concretas que nos hizo el Honorable Consejo para efectos de esta sesión. La primera de ellas, de alguna manera, también explica la razón por la cual la Secretaría de Movilidad hace parte de este proyecto en conjunto con el área metropolitana. Nos preguntan que informemos el rol que jugará la Secretaría de Movilidad en la implementación del sistema interoperable de recaudo. Esto, para poderlo explicar, tenemos que hacer referencia al SITVA, al Sistema Integrado de Transporte del Valle del Aburrá, que posiblemente no todos lo saben, pero hasta el año 2017 entendíamos por SITVA únicamente los modos de transporte que asimilamos al sistema de transporte masivo que están a cargo en la gestión, en la operación de la empresa Metro de Medellín. A partir del año 2017, a través del acuerdo 05 de 2017, se planteó y se redefinió el SITVA como el Sistema Integrado del Valle del Aburrá, que está compuesto por 2 subsistemas, en realidad por 3. Para efectos de lo que hoy nos interesa son 2. Los 3 sistemas son el subsistema masivo, el subsistema complementario y el subsistema de bicicletas públicas del Valle del Aburrá. Para efectos de lo que nos compete hoy, el subsistema masivo son aquellos modos que están definidos en la resolución 1371-2008 que le otorga la competencia al área metropolitana como autoridad de transporte masivo, que son el modo metro, tranvía, Metro Plus con sus cuencas alimentadoras y las líneas de cable. Y el subsistema complementario, digamos, tomado ese concepto de las mismas leyes del plan de desarrollo que a partir más o menos del año 2015 empezaron a definir al transporte público colectivo como aquel subsistema masivo dentro de un sistema integrado que está conformado para efectos del Valle del Aburrá por todas las rutas y todos los servicios autorizados bajo la modalidad de transporte público colectivo, que puede ser en el caso nuestro de radio de acción distrital y radio de acción metropolitana. Como todos ustedes saben, desde el año 1996, en el caso del Valle del Aburrá, contamos con una modalidad que tiene un esquema de integración en el TPC con la línea A y B del metro, que son las rutas integradas, que son de radio de acción distrital y también metropolitana. Lo importante es entender que nosotros en el Valle del Aburrá tenemos una concurrencia de autoridades donde el área metropolitana es la autoridad competente en el subsistema masivo, o sea, los servicios prestados por la empresa Metro, Tranvía, Metro Plus y sus cuencas alimentadoras y los cables y las rutas metropolitanas, entre ellas también las integradas, mientras la Secretaría de Movilidad aún mantiene la competencia sobre las rutas en el radio de acción distrital, dentro de las cuales también se incluyen las rutas integradas distritales. Entonces, entendiendo y haciendo claridad, digamos, de cómo en el Valle del Aburrá concurren y coexisten estos 2 ejercicios de autoridad, y además también aclarando, como lo planteaba la directora Paula, que no podríamos hablar de alguna manera de un sistema sobre otro, al menos no en términos de participación en el mercado, posiblemente sí en términos de jerarquía, en sentidos de capacidad de carga, pero en realidad nosotros hoy tenemos un sistema integrado donde el 50% de la demanda de alguna manera depende del transporte público colectivo, y si nosotros hacemos un énfasis en cuál es la caracterización socioeconómica de esos usuarios, encontramos que del estrato 1 y 2, especialmente el estrato 1, depende fundamentalmente del transporte público colectivo, especialmente en las zonas periféricas de nuestro distrito de Medellín. Entonces, hecha esa claridad, este es un proyecto en el cual participamos y colaboramos las 2 autoridades, el área metropolitana como autoridad de transporte masivo y como autoridad de transporte metropolitano, es la autoridad competente en la jurisdicción mayor de los modos a integrar a través del sistema interoperable de recaudo, pero además en virtud de lo establecido en la ley 1450-2011, especialmente en el artículo 84, que define los sistemas inteligentes de tránsito y transporte, dentro de los cuales están comprendidos los sistemas de gestión y control de flota y de recaudo, es
donde existe, nos dice el parágrafo primero de ese artículo 84, que en aquellos casos donde existen áreas metropolitanas debidamente constituidas, es la autoridad metropolitana, el área metropolitana, la competente para adoptar los actos administrativos que garantizan la implementación de los sistemas inteligentes de transporte. Y ese es el rol de alguna manera del área metropolitana. Sin embargo, la Secretaría de Movilidad, el rol que juega en este proyecto es, primero, es la autoridad competente para incorporar la obligación de adherirse al recaudo de las empresas del TPC de Medellín, que no son pocas, son 38 empresas, 2.800 buses en este momento en operación, y donde sin duda tenemos de alguna manera el mayor universo a impactar en relación con la implementación del sistema de recaudo. Pero además, la Secretaría de Movilidad es la entidad responsable en el marco del Plan Distrital de Desarrollo del Programa de Transporte Masivo Colectivo Individual, que plantea como objetivo mejorar la calidad de cobertura del sistema y como acciones para lograrlo la implementación del sistema de recaudo electrónico interoperable, que además tiene dos indicadores relacionados: la flota del transporte público colectivo operando con sistema interoperable de recaudo en un 70%, y la política tarifaria metropolitana, una política tarifaria de integración formulada, que es de alguna manera el paso siguiente una vez tengamos implementado nuestro sistema interoperable de recaudo. Esto nos lleva a decir que la Secretaría de Movilidad actúa como la entidad responsable del proyecto en el marco del Plan Distrital de Desarrollo, pero además como autoridad de transporte en el radio de acción distrital, que deberá garantizar que las empresas y los vehículos del TPC adopten el sistema de recaudo electrónico interoperable. La segunda pregunta que nos hacen es si la Alcaldía Distrital de Medellín dispondrá de presupuesto para la implementación y puesta en marcha del sistema interoperable. Doctora, qué pena, ¿cuánto tiempo más necesita? 5 minutos. Gracias. La segunda es si la alcaldía dispone de presupuesto. Básicamente lo que planteamos aquí es, tendríamos como 3 etapas en la implementación de este proyecto. Una etapa que es la etapa de estructuración técnica, legal y financiera, que es la que ya tenemos agotada en un 100%. El aporte del distrito ha sido casi en igualdad de condiciones frente al área metropolitana. Tenemos un presupuesto ejecutado para 2024 y 2025 de 1.000 millones en total, y un presupuesto en POAI 2026 de 800 millones. Este aporte lo hacemos para hacer toda la parte del desarrollo, actualización del mapping y toda esa etapa de estructuración técnica, legal y financiera. La etapa preoperativa, que comprende la adecuación del laboratorio de homologación, centro de monitoreo y toda la formación de los equipos técnicos para la homologación de los proveedores, de acuerdo con lo que hemos venido avanzando, será un aporte del área metropolitana, y creo que la gran pregunta es ¿cómo vamos a financiar la implementación? Sabemos que en la implementación está no solo el CAPEX relacionado con la adquisición de los equipos a bordo y todo lo que será la operación, no solo de la etapa de homologación y monitoreo, sino también la operación del nivel 1 al 3 y el nivel 4, que corresponde al costo de operación de la Cámara de Compensación. En principio, y como principio general, tenemos que esto se paga con ingresos tarifarios, y sabemos que en el marco de toda esta discusión se ha planteado si es posible o no es posible aportar otro tipo de recursos. Y aquí planteamos, hemos sido muy insistentes también en los diferentes espacios de socialización que hemos tenido, recordarles y traerles a colación el artículo 355 de la Constitución Política, que dice que ninguna de las ramas u órganos del poder público podrá decretar auxilios o donaciones a favor de personas jurídicas o naturales. Es una regla general, un principio que trae una excepción, que es la figura de la subvención o los subsidios, definidos por la Corte Constitucional en sentencia C324 del 2009, como aquella diferencia que hay entre el precio que paga un comprador y el precio que recibe un productor, y que para efectos de este instrumento lo asume el Estado. Pero esa posibilidad de aplicar esos subsidios o subvenciones tienen digamos, una regla o un marco delimitado. Digamos, tienen solo 3 posibilidades de finalidad: una finalidad estrictamente altruista y benéfica, el fomento de una actividad económica, o que en realidad en la aplicación de su subsidio estemos hablando de la posibilidad de un instrumento de garantizar el acceso o la garantía al ejercicio de un derecho fundamental, que es el caso en materia de transporte. Y ahí tenemos el marco, que es la ley 2294 de 2023, el artículo 174, que para efectos del transporte público le da y habilita al Estado, en las autoridades locales y territoriales, de implementar fondos de estabilización tarifaria que permitan garantizar
el funcionamiento de los sistemas de transporte. Entonces aquí estaríamos hablando de la posibilidad o la habilitación jurídica que tendríamos para poder aplicar un subsidio, subvención, bajo básicamente dos principios: el de fomento de la actividad económica, si lo vemos desde la perspectiva de política pública, pero también entendido el transporte como un instrumento para garantizar el acceso a la libertad de locomoción como derecho fundamental constitucional. Entonces, en ese marco hemos insistido en muchos espacios. Sí tenemos de alguna manera el proyecto planteado, pero mientras no exista el Fondo de Estabilización y Subvención Tarifaria debidamente conformado y constituido, pues no podríamos aplicar estos recursos. Para ello, también venimos desde el área metropolitana y la Secretaría de Movilidad trabajando en la creación de este Fondo de Estabilización y Subvención Tarifaria, que lo que hace es plantear la implementación de fuentes alternativas. Importante también establecer que esto, más que una voluntad, ya prácticamente es un requisito para acceder a cofinanciación de la Nación para proyectos de transporte en virtud de la resolución de 2024 sobre la materia. Entonces, en ese orden de ideas, estamos trabajando en la creación del Fondo de Estabilización, que además tiene un indicador también en el Plan de Desarrollo Distrital, conocido también como el Fondo de Modernización y Operación del Transporte Público, que plantea la meta de crearlo y que tendrá como finalidad contribuir a la sostenibilidad del SITBA, estará orientado a garantizar el acceso al servicio de transporte. Y la idea y el propósito es adoptar las fuentes alternativas a la tarifa que nos permitan avanzar en la expansión de la red de transporte, en la modernización y mejoramiento y la sostenibilidad de acceso al sistema. En ese sentido, podríamos destinar fuentes alternativas a la tarifa, incluyendo los recursos territoriales, para financiar o cofinanciar alguno de los componentes del proyecto de recaudo interoperable. En la tercera y cuarta pregunta no me demoro, si me pueden dar 2 minutos más, con eso termino. En la tercera pregunta que nos hacen es si existe en el marco del proyecto y de cara a la responsabilidad de la Secretaría de Movilidad un plan de mitigación de contingencias que puedan interrumpir la prestación del servicio de transporte. Sobre eso hacemos la claridad que el transporte es un servicio público esencial, y lo cual implica, obviamente, en virtud de lo establecido en la Ley 105 y la Ley 336, la prelación del interés general sobre el particular y el deber que tiene el Estado en cabeza de las autoridades locales, en este caso el área metropolitana y la Secretaría de Movilidad, de prestar y garantizar la prestación continua del servicio de transporte. Esto para indicar que la interrupción en el sistema interoperable de recaudo, el cual se constituye como un servicio conexo al transporte en virtud de lo establecido en el artículo 175 de la Ley 2294 de 2023, no constituye necesariamente una interrupción al servicio de transporte. Podrá constituir una interrupción al mecanismo de contabilización y validación de los ingresos, pero no a la interrupción del servicio de transporte. Sin embargo, entendiendo que nos referimos básicamente a la interrupción del sistema de recaudo, simplemente aclararíamos que pueden existir 2 tipos de interrupciones: fallas en la comunicación de los equipos o indisponibilidad de los validadores. Para ambos casos, el estándar de interoperabilidad y toda la estructuración asociada a los niveles de servicio y disponibilidad de equipos plantean mecanismos de contingencias para que eso no suceda. Todo eso deberá y requiere ser de alguna manera amarrado en términos de lo jurídico y lo financiero a través de los vínculos, de los instrumentos de vinculación jurídica entre el área metropolitana, los operadores y la empresa de transporte. Un poco la conclusión es que existe dentro de la estructuración técnica y en el marco del estándar de interoperabilidad un planteamiento para ello. Y finalmente es posible que necesite un minutico más nomás, pero ya con esta termino, y creo que es un tema importante porque se ha planteado en el marco de esta sesión, es cuál es el plan para cerrar brechas tecnológicas en los usuarios del sistema de transporte. Básicamente contamos con 3 instrumentos, uno de ellos es de orden legal. El artículo 117 de la Ley 1955-2019 plantea como un lineamiento obligatorio de los sistemas interoperables de recaudo contemplar el pago en efectivo validado en medios electrónicos. Así lo quisiéramos, nosotros no podemos implementar un sistema interoperable que excluya de tajo y del todo el pago en efectivo. Esto es de alguna manera un reconocimiento del Gobierno Nacional y el Ministerio de Transporte, de alguna manera, que ejerce la tutela administrativa sobre el sector transporte, de los errores en que otros sistemas incurrieron al confundir el recaudo por fuera de estación al recaudo en estación, que es propio de los sistemas de transporte masivo. Entonces esto está contemplado en el artículo 117, ratificado por el anexo técnico a la resolución del Ministerio que establece las especificaciones técnicas para que deben cumplir los sistemas interoperables de recaudo. Y esto es claramente incorporado en nuestro proyecto de acuerdo, donde se plantea en el artículo 7º como uno de los medios obligatorios el pago en efectivo con validación electrónica. Y esto también aprovecho sencillamente para aclarar que nuestro sistema no implica un solo pago, puede que implica una sola tarjeta, pero en realidad si leemos con detenimiento el
el acuerdo encontramos que hay multiplicidad e interoperabilidad de medios de pago. Hoy existe, y se me fueron a acabar, sí, les juro que ya solo 2 minutos más para terminar porque esto es muy importante. Pero sin extensión. Pero esto es muy importante porque sé que existe la duda y no se ha abordado en ninguna de las presentaciones. Hoy existe en la tecnología 2 posibilidades para garantizar este pago en efectivo validado por medios electrónicos. La tarjeta conductor, que es lo que hoy funciona, y es que hoy las rutas integradas tienen la posibilidad de pagar en efectivo y el conductor valida con una tarjeta que está adscrita y recibe el dinero. Esto es de alguna manera positivo en la medida en que nos ha permitido no trasladar el costo de esa brecha tecnológica, pero mantiene el control del efectivo en el conductor. La tecnología, y hay varias ciudades latinoamericanas que han implementado equipos duales de tarjeta inteligente sin contacto y moneda. Tiene una gran desventaja y es que depende de la disponibilidad de monedas. Nosotros en este momento, conscientes de no querer tomar una decisión sesgada o que no de alguna manera atienda a las experiencias latinoamericanas, estamos realizando una prueba de concepto de un equipo dual, que es un equipo monedero como ustedes ven acá, es un equipo que valida la tarjeta pero además recibe monedas. Sabemos que tiene dificultades en el contexto colombiano porque no tenemos, o sea, nuestro valor de pasaje no coincide con el valor de la moneda, el valor nominal de la moneda, entonces para pagar una tendríamos que tener 3 monedas de 1000 y una moneda de 500 y una o 2 de 200, entonces eso puede ser, digamos, difícil de operar. Estamos haciendo una prueba de concepto de manera que podamos tomar una decisión ilustrada y entendida en el contexto colombiano. La segunda herramienta que nos plantean, nosotros una vez tengamos esta prueba de concepto en las especificaciones técnicas que irán en el reglamento, estableceremos cuáles son las especificaciones técnicas que podrán cumplir o deberán cumplir los operadores de recaudo para cumplir con este lineamiento del pago en efectivo validado por medios tecnológicos. En la segunda posibilidad o alternativa que tenemos para garantizar que esa brecha tecnológica no perjudique el acceso al servicio es la ampliación del viaje a crédito, que es una política, de alguna manera es un lineamiento de la política tarifaria que le permite al usuario ingresar al sistema cuando tiene un saldo menor a un viaje en su tarjeta, el cual es descontado en la recarga siguiente. Hoy el viaje a crédito funciona en virtud de lo establecido en la resolución 618 del área metropolitana, aplica únicamente para los usuarios con tarjeta cívica personalizada, o sea, perfil frecuente, por un solo viaje, y al menos en la resolución es establecida como únicamente aplicable al modo buses. En el marco de la pandemia, la empresa Metro la extendió a los otros modos de transporte y eso tiene hoy, digamos, también unos retos y unos desafíos de cara a la cartera. Sin embargo, el lineamiento que hemos planteado para el CIR-SITBA es que se aplicará a todos los usuarios del sistema hasta por 2 viajes para poder garantizar el viaje de ida y el viaje de regreso, y esto estará acompañado con una política absolutamente aplicable en todos los sistemas de transporte del mundo, es que debemos excluir la gratuidad del plástico. Hoy las personas simplemente compran una tarjeta que se entrega de manera gratuita y la pueden botar y por eso tenemos esta cantidad de tarjetas circulando. Entonces una política que es ampliamente utilizada en todos los sistemas del mundo es que la tarjeta, el plástico, se compra y equivale al valor del pago de la tarjeta. Y finalmente, y ya con esto sí termino, es la tercera alternativa, es la carga virtual de crédito o derecho de viaje, es la posibilidad de cargar la tarjeta por medios virtuales a través de la app, un botón de pago, en fin, pero sobre todo la posibilidad de acreditación en puntos estratégicos. Una de las brechas que tenemos es que yo puedo cargar mi cívica, pero tengo que ir a un punto para que me lea el saldo en la tarjeta. Como lo crítico va a ser salir a la periferia, a Carpinelo, al Popular, donde no tenemos estaciones, hay herramientas que ya los sistemas de recaudo contemplan. La posibilidad de incorporar en puntos estratégicos un punto de activación, que es un poco lo que ustedes ven ahí, y lo estableceremos en la nueva concesión de paraderos. Y el segundo, la posibilidad de acreditar el saldo del viaje a través de los dispositivos celulares con aplicación de NFC. Muchísimas gracias.